estamos convocados aquí por la muerte de una persona. La muerte de una persona valiosa como todos los que estamos acá. Segundo Catril era trabajador de una empresa de origen mapuche formada por las propias comunidades. No hay un conflicto aquí entre el mundo mapuche y una industria en particular. Lo que hay es un conjunto de delincuentes que, usando las reivindicaciones del mundo mapuche, ejercen el terror y la violencia incluso en contra del mundo mapuche. Las palabras este miércoles del presidente de CMPC grafican por qué la de hoy no solamente una agenda económica, sino que también política y también de seguridad, porque la violencia desatada en la llamada macrozona sur entre las regiones de la Araucanía y el Biobío, con algunas provincias como por ejemplo Arauco, demuestran que es el problema más serio que enfrenta nuestro país. Por eso, el programa de este miércoles lo vamos a dedicar a ver la situación económica de las regiones en cuestión, que también dan un contexto a este enorme problema de seguridad y de violencia que enfrenta esa zona de nuestro país. Por ejemplo, el último dato específico de crecimiento regional es uno que tiene el Banco Central, pero solamente del año 2020, que como sabemos estuvo muy condicionado por la pandemia. Ese año Chile cayó en un PIB 5,8%. ¿Cómo estuvo la Araucanía? Baja de 5,5% en su actividad, bastante similar al resto del país. El Biobío estuvo algo más afectado, 6,6% cayó la actividad en 2020. Todavía no encontramos ni en el INE ni en el Banco Central datos de 2021 como para poder compartirlos con ustedes. Donde sí encontramos fue en el comercio, ya que lo que pasa en la Araucanía y en el Biobío es prácticamente lo mismo que en el resto del país. Y aquí sí que la liquidez en los hogares, al menos entre enero y marzo, sí seguía muy fuerte. Por eso, datos del comercio, según la Cámara Nacional, muestran que las ventas crecieron 32% en el primer trimestre de 2022 respecto a 2021. Y en el Biobío el crecimiento también fue de 25,3%. Por un lado, entonces, tenemos una actividad que está empujada por la liquidez de los hogares, pero no tanto por la inversión. Ya vamos a ver al respecto. Ahora quiero mostrarles cómo está la situación del empleo, porque siempre se habla de que la Araucanía es una de las regiones que tiene más desempleo en nuestro país. Y actualmente no es así. Si en Chile el desempleo, de acuerdo al INE, entre enero y marzo fue 7,8%, en la Araucanía fue menos que el promedio nacional, 7,2 puntos. Y bastante menos también que en el Biobío, donde la tasa de desocupación llega a 8,3%. También es muy importante cómo el gobierno enfrenta la creación de empleos en ambas zonas. Y eso, como usualmente lo hacen las distintas administraciones, está muy ligada a la inversión pública. Esto fue lo aprobado en la ley del presupuesto para que el Ministerio de Obras Públicas gaste este año en proyectos de inversión. ¿Cuánto se va a destinar en total en el país? 1.419 millones de dólares en distintos tipos de obras públicas, como caminos, portuarios, de distinto tipo. Bueno, de esos 1.419, más o menos el 10% se destina al Biobío, 153 millones de dólares. Es la segunda mayor cantidad de todos los recursos que se destina a regiones, apenas superada por la región metropolitana. Y la Araucanía está tercera en cuanto a la mayor región que tiene recursos para inversión pública, 105 millones de dólares. Aquí, obviamente, hay una estrategia de que esas dos regiones que tienen estos problemas en particular sean también las que reciban más recursos para que también generen más empleo. Obviamente, todo en política tiene que cuadrar, no es mera coincidencia. Bueno, esto es lo que veíamos en inversión pública. Ahora, ¿cómo es en inversión privada sumada a la pública? Queremos conocer cuáles son las perspectivas para la Araucanía y el Biobío de aquí a 2026. Es parte del informe de la Corporación de Bienes de Capital y que revisamos ahora. En nuestro país, para el quinquenio que viene, hay un total de 943 proyectos por 53.776 millones de dólares. ¿Cuántos de esos irán al Biobío? 75 proyectos por 3.656 millones de dólares. Mientras que la Araucanía
cifra muy baja, no es la más baja del país, pero muy baja, 940 millones de dólares en 61 proyectos. Es decir, en la Araucanía, de aquí a 5 años, se va a invertir menos del 2% de toda la inversión que hay en el país. Queremos analizar estas últimas cifras en la conversación con el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, que son los que desarrollan este informe. El contacto es ahora con Orlando Castillo, a quien vemos en pantalla. Orlando, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Orlando, de acuerdo a las cifras, ¿cómo se puede evaluar lo que se va a invertir de aquí a 5 años en el Biobío y la Araucanía como un todo? Yo diría que corresponde a valores de inversión promedio que se han tenido en los últimos años. No es menor a eso, digamos, el promedio que se ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, yo veo que en el Biobío, en el rubro forestal, se van a invertir 134 millones de dólares y en el mismo desglose de ustedes señalan que en Arauco se van a invertir 136 millones de dólares. Me imagino que todo lo forestal es en Arauco, en el Biobío. Sí, y particularmente en el Biobío lo que queda es el remanente de este año solamente del proyecto MAPA. Ahí tenemos que recordar que hubo una inversión muy grande de Celulosa Arauco los últimos 3 años y con cifras superiores a los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que queda ahí en Biobío es el remanente. Y en Arauco son proyectos de menor envergadura, pero importantes de todas maneras. Ahora, yo viendo las cifras de Arauco, de la Araucanía, no hay absolutamente ni una inversión proyectada en el ámbito forestal. ¿Eso tiene sentido con lo que está pasando en el país? Sí, pero tradicionalmente también los mayores sectores de inversión han sido otros en esas regiones. Y particularmente lo que estamos viendo en el quinquenio es que el mayor grueso de la inversión, tanto en Biobío como en Araucanía, corresponde al sector de obras públicas. Obras públicas, ahí tenemos que hacer el sinónimo de inversión pública, inversión del Estado. Tanto inversión proveniente del Estado como inversión estatal proveniente tal, pero también inversión privada a través de concesiones, en ambos casos. Y esto también está asociado a inversión tanto en obras viales como también en sistemas asociados a obras de salud. Sí, el Biobío más que triplica la inversión que se va a dar en la Araucanía. Por ejemplo, en el Biobío, usted decía obras públicas, luego viene inversiones en energía, como el segundo rubro que más invierte, inmobiliaria y después forestal. Y también en la Araucanía se repite inmobiliario. Ahí estamos teniendo entonces algo importante de inversión en ambas regiones. Sí, también estas regiones siempre han mostrado un buen dinamismo en términos de construcción inmobiliaria. Ahora, la diferencia entre Biobío, la inversión total y la de Araucanía también tiene que ver con el tamaño de la región y de la cantidad de población asociada a ella, digamos. Orlando, respecto a las inversiones que se tenían proyectadas hace 1 año, hace 2 años, 3 o 4 años, ¿cómo está el nivel respecto a ahora? Porque muchas personas pueden preguntarse que lo que está sucediendo en la macrozona puede ser un desincentivo para la inversión. De acuerdo a la información concreta, ¿eso es así o no? Yo no diría que al momento hayamos constatado nosotros cifras que hayan variado significativamente en torno a la coyuntura que está ocurriendo. Yo diría que al revés, en el caso del Biobío, lo que hemos visto es una mayor concentración de inversión en obras públicas. De hecho, para los próximos 5 años, prácticamente la mitad de la inversión que está proyectada para el Biobío corresponde a inversión de obras públicas. Ya está venido creciendo en forma significativa en los últimos años e incluso en buena parte está compensando la inversión que ya no se va a ejecutar por el término del proyecto MAPA. Y en el caso de la Araucanía está ocurriendo algo bastante parecido. Un buen impulso de la inversión en obras públicas. Es cierto que la inversión, ya llamémosla más industrial, vinculado a temas más manufactureros, distinto a los de energía, por ejemplo, de Biobío también es bastante fuerte. Claro, esa inversión no ha mostrado mucho dinamismo en los últimos años, pero es una situación que también se está dando en el resto del país. Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital. Gracias por estar en Agenda Económica, entregándonos este mapa de la inversión en la Araucanía y el Biobío. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.
Vamos a seguir en Agenda Económica analizando el panorama del sector privado en la región. Al regreso estará con nosotros un director de la Sociedad Nacional de Agricultura que está precisamente en el Biobío y que nos va a contar de primera fuente cómo se vive desde el punto de vista de los empresarios lo que está sucediendo en la macrozona sur del país. Ya volvemos. Queremos seguir analizando en la agenda económica el momento de la macrozona sur, Araucanía y el Biobío, especialmente desde el punto de vista económico, cómo están las inversiones y sobre todo las inversiones en el sector agrícola. Para eso vamos a conversar con el director de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, José Miguel Stegmayer, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, José Miguel. Muchas gracias a ustedes. De parte de la SNA, ¿cuál es la sensación que les deja la muerte de la persona que vimos el martes allá en la macrozona sur? No, la verdad es que una desesperanza tremenda y una tremenda congoja también, porque estamos viendo el sufrimiento día a día de gente que quiere trabajar tranquila y no puede, incluso con la muerte de este señor, ¿cierto?, que iba a su faena. Yo creo que aquí lo que está pasando, ¿cierto?, es definitivamente un problema del Estado chileno completo. Aquí hay una falla sistemática del Estado que no ha sido capaz de resolverlo, y además de equivocaciones desde el punto de vista de cómo se considera la contraparte. Yo creo que aquí, cuando hablamos, ¿cierto?, del conflicto mapuche o de las necesidades que tiene el mundo mapuche, son muy distintas a lo que está ocurriendo hoy día. Lo que ocurre hoy día es violencia, es narcotráfico, es terrorismo. Aquí en el programa veíamos las palabras del presidente de CMPC, donde él dice que esto no es un conflicto entre el pueblo mapuche y una industria en particular, sino que es directamente delincuencia. ¿Coincide con él? Absolutamente, una delincuencia desatada. El gran problema acá, ¿cierto?, es que en definitiva se están confundiendo las cosas a nivel central, y el que está más confundido hoy día, lamentablemente, es el gobierno. El gobierno, con lo que está señalando, ¿cierto?, cada día respecto al problema, lo que está haciendo es acrecentarlo. Cuando vemos, por ejemplo, que se hacen cosas acotadas desde el punto de vista de la seguridad, no, pues aquí nosotros requerimos un estado de excepción como corresponde, en que efectivamente tengamos la capacidad de cuidar todo el territorio y no solamente las carreteras. Lo segundo es que también, cuando empezamos a tratar de hablar de diálogo, lógicamente estamos todos dispuestos a dialogar, los empresarios, los gremios, todos, pero obviamente en un contexto de tranquilidad y paz. Dialogar o conversar con la pistola puesta en la sien es imposible. La provincia de Arauco es el foco de conflicto en estos momentos, al menos en la región del Biobío. ¿Qué nos puede decir respecto a la actividad agrícola actualmente en el lugar? Prácticamente se ha ido impidiendo cualquier actividad agrícola. Muchas empresas, sobre todo de ganaderas, se han retirado de Arauco, justamente porque no pueden funcionar. Aquí hay no solamente un tema, ¿cierto?, robo de madera y de asalto a los campos y quema de las construcciones o maquinarias. También aquí hay robo de animales. Aquí el abigeato es algo común y corriente. Esto se ha acrecentado considerablemente, y eso hace también que todos los proyectos de inversión que tengan que ver con animales o con siembra se vean en riesgo. Obviamente las forestales con mayor razón. El momento antes de cosechar se incendia la siembra, en el caso de los animales se roban, en el caso de las instalaciones, ¿cierto?, industriales o de un campo común y corriente se queman. Hemos tenido casos en Alto Biobío trágicos también desde ese punto de vista, no solamente en Arauco, también en Biobío como provincia. ¿Hay inversión actualmente en desarrollo en la zona? Bueno, el gran proyecto de inversión es el proyecto MAPA, que es justamente Forestal Arauco, el que se ha retrasado bastante, pero nosotros vemos con aprehensión, ¿cierto?, que ocurra desde el punto de vista de lo que se hace en cuanto a uso del suelo. Lógicamente aquí hay un conflicto que es mayúsculo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la situación de las forestales con el conflicto, con la violencia y el terrorismo, pero también tenemos que considerar que nuestra economía regional en gran medida depende del sector forestal, y si nosotros no tenemos la disposición o la capacidad, ¿cierto?, de seguir plantando aquellas zonas que son importantemente necesarias, ¿cierto?, para la industria forestal, lógicamente se va a resentir absolutamente también la economía regional. La forestación y la agricultura son los grandes componentes de nuestro desarrollo económico. Ambos son en zonas rurales, y las zonas rurales hoy día están todas prácticamente copadas, ¿cierto?, por el terrorismo. Entonces, ¿hay poco o prácticamente nulo nuevos proyectos de inversión? A nivel de lo que uno propone, ¿cierto?, desde hoy día hacia adelante prácticamente nada, hasta que no tengamos claridad también incluso con lo que pasa con el plebiscito, porque si nosotros vemos, ¿cierto?, lo que está en los artículos que justamente tienen que ver con nuestro sector, sea agrícola, sea forestal,
la verdad es que el espacio que nos estaría quedando para poder funcionar es prácticamente mínimo. Encontramos una cosa increíble, ¿cierto?, que se pretenda devolver territorios a un pueblo que hoy día, la verdad, está inserto en nuestras comunidades, ¿cierto?, normales y habituales. Cuando uno habla, ¿cierto?, de la deuda histórica, lo que está hablando en definitiva es algo de hace 400, 300 años atrás. Y la verdad es que estamos viviendo hoy día una realidad, ¿cierto?, muy compleja, y esa realidad tenemos que proyectarla positivamente hacia adelante, hacia nuestras futuras generaciones. No sacamos nada con seguir pensando, ¿cierto?, en cómo reivindicar o cómo compensar a aquellas personas que ya fallecieron hace muchos años y que estuvieron justamente en el eje del conflicto. Hoy lo que requerimos es mirar hacia adelante, y eso tiene que ser con una mirada, ¿cierto?, de la gente que está habitando el territorio, agricultores, forestales, comunidades mapuche, ciudadanos, todos. Cuando usted menciona que hay algunos rubros que están dejando sus faenas, lo acaba de decir hace algunos momentos, ¿los están dejando simplemente? Porque la pregunta es, ¿hay alguien que esté dispuesto a comprárselos, sus faenas, si es que quieren venderlas? Lo que pasa es que cuando uno piensa, ¿cierto?, por ejemplo, en el tema del abandono del territorio, hay dos o tres realidades. Una es el caso, ¿cierto?, exactamente de las usurpaciones. Cuando un campo es usurpado, obviamente no se puede seguir trabajando ese campo, y eso ocurre en la realidad forestal y agrícola. Y ese campo deja de producir. En segundo lugar, están aquellos campos que efectivamente compró la CONADI y que están hoy día, ¿cierto?, en manos ya de comunidades, que tampoco están produciendo, porque se insiste a nivel del mundo político, del punto de la ideología, en que la solución pasa por lo colectivo. Cuando tal cual, como cualquier ciudadano, ¿cierto?, del planeta, cada quien quiere hacer su emprendimiento. Lo mismo pasa con los mapuches. Ellos quieren, en forma personal e individual, hacer su emprendimiento, tener la capacidad, ¿cierto?, de hacer también todas las acciones necesarias con la comunidad en que están insertos, pero su negocio, su emprendimiento es personal o familiar. Y cuando se complementa esto, ¿cierto?, se trata de mezclar con lo colectivo, la verdad es que esto funciona. Entonces, además estamos con un problema productivo de aquellos territorios que están hoy día siendo entregados a las comunidades que no están produciendo. José Miguel, yo he escuchado comentarios de personas que son dueños de fondos que entregan celulosa para las empresas y que dicen que, bueno, si no pueden vender sus tierras, si es que quieren irse, será el Estado el que las compre, porque parece que todo apunta allá. ¿Esa es la sensación que hay? Bueno, es que lo que pasa es que hay dos realidades. Una es que aquellos que puedan venderse a nivel de las compañías forestales, eventualmente, claro, es una solución desde el punto de vista patrimonial. Pero tomamos en consideración que aquí la mayor parte de la gente son agricultores particulares, que tienen, ¿cierto?, su campo ya por 2, 3, 4, 5 generaciones, que lo han trabajado, han desmontado las zonas, ¿cierto?, con bosque, han hecho campos de cultivo, han generado espacios de riego, han hecho sus construcciones, tienen sus casas. Entonces no es tan fácil que esa gente esté dispuesta a vender. Y eso va a traducirse en un conflicto eterno si es que eventualmente se aprueba la nueva Constitución, porque cuando se está planteando, ¿cierto?, que se restituya en tierra, y en la cantidad que se está planteando, lo que va a ocurrir ahí, ¿cierto?, que en definitiva va a ser un enfrentamiento por 30 o 40 años justamente por esa situación. Entonces lo que se está pretendiendo generar, ¿cierto?, con un planteamiento como ese no es paz, sino que todo lo contrario, mayor violencia y mayor inquietud, ¿cierto?, a nivel de la gente que está viviendo en la zona. No nos olvidemos que la mayoría de las personas que viven en la Araucanía, en Arauco, en Biobío, no son de la etnia mapuche, la mayoría son, ¿cierto?, de otros orígenes, y lo que hemos planteado siempre nosotros es que todos tenemos el mismo carnet de identidad, en todos parece que somos chilenos, y por lo tanto entre todos tenemos que resolver esto, incluyendo por supuesto a las comunidades. José Miguel, ¿la industria aseguradora está entregando cobertura a las faenas agrícolas en la zona? Prácticamente la zona más conflictuada, ¿cierto?, las zonas rojas que se llaman, está muy complejo conseguir seguros, ya sea para las construcciones, para las maquinarias, para los sembradíos. Eso ya prácticamente no se está consiguiendo, o las cláusulas que se ponen, ¿cierto?, son imposibles de cumplir. Entonces definitivamente estamos cada día más en la indefensión. Nosotros estamos perdiendo nuestro equipo de trabajo, estamos perdiendo nuestra gente, están muriendo nuestros colegas agricultores, y definitivamente tampoco estamos teniendo protección de parte de las compañías, y menos los bancos. Los bancos obviamente nos dan un crédito en un proyecto que tenga los riesgos que está teniendo hoy día la Araucanía o Arauco o Biobío. José Miguel, obviamente todo esto pasa por una solución política a gran nivel, y quiero preguntarle, ¿qué es lo que ustedes como sector privado ofrecen para encontrar una solución? Y a la vez, ¿qué es lo que le piden al gobierno liderado por Gabriel Boric? Nosotros como sector privado podemos ofrecer solamente nuestra capacidad, ¿cierto?, de entendernos. Nosotros queremos efectivamente conversar, entendernos con todos, pero esto parte por las autoridades de los gobiernos respectivos. Aquí el Estado tiene que empezar a ser el actor principal. Y aquí el gobierno tiene que plantearse también a los otros poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, las medidas que se deben tomar.
Yo creo que aquí si no tenemos una señal clara de parte de las autoridades, por ejemplo, en cuanto a lo que está ocurriendo con el estado de excepción, este famoso estado de excepción acotado que no ha servido y que siguen estando, digamos, estos eventos de violencia enormes, sería una señal. La segunda señal que hay que dar es que claramente no se puede seguir planteando, ¿cierto?, que se conversa con comunidades violentas. Aquí definitivamente hay que empezar a conversar solamente con la gente que quiere paz y tranquilidad, y la gente violenta habrá que perseguirla con la fuerza de la ley. Es el único camino posible y tomarlos, digamos, detenidos, juzgarlos y meterlos presos. Y lo tercero, ¿cierto?, que aquí claramente no vemos esa colaboración tampoco de parte del Poder Legislativo, o no la vimos antes por lo menos, en todos los proyectos de ley que se enviaron al Congreso, como tampoco vemos de repente una acción equivalente desde el punto de vista judicial. Nos complica mucho ver cómo los tribunales, en materia de pruebas, por ejemplo, exigen a un nivel que es prácticamente imposible de cumplir, y toda la gente que se detiene incluso en evidencia, ¿cierto?, lamentablemente al par de horas ya está de vuelta en su casa. José Miguel Stegmayer, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío y director de la SNA. Gracias por conversar con Agenda Económica. Les agradezco mucho, que estén muy bien, gracias. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles, que quisimos dedicar a ver el momento económico, tanto de la región de la Araucanía como del Biobío, porque hay que entender todo el contexto para en verdad llegar a una posible solución, que todos queremos, obviamente, que no siga habiendo violencia en esa zona tan importante de nuestro país. Termina la agenda, sigan con nosotros acá en CNN Chile.